¿Qué tal? Dios te bendiga. Quiero compartir contigo este mensaje que se titula La guerra está ganada y está basado en el trasfondo del pasaje que se menciona en Lucas 4, 16 al 21. Vino Jesús a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El que pronunció estas palabras y quien se atribuye esta autoridad y este poder es Jesucristo. Y Él vino para anunciar las buenas noticias nuevas que una persona en esta condición ya no esperaría conocer o encontrar. Pongamos atención en el tipo de personas a las que vino Jesús para cumplir esta misión. Él fue enviado a este tipo de personas. Su cuidado para con ellos fue el cumplimiento de muchas profecías. Él vino a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los marginados, a los que no tienen esperanza más allá de la muerte. Y dice un texto en el Evangelio de Juan 13:1: Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cuáles son las credenciales de autoridad y de poder de este sanador y este libertador que vino de parte del Padre? Bueno, Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lo que significa ser ungido para cumplir esta misión, para dar las buenas nuevas. Otra de sus credenciales es: su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esto es muy relevante porque la persona de Dios se hizo visible en la persona de Jesucristo. Dios con nosotros. También su nombre es Jesús, que significa Dios salva. Dios salva es Jesús. También su nombre es el Verbo, porque Él dijo y existió. Él mandó y fue hecho. También su nombre es el Señor, porque Él tiene la autoridad y el poder en el cielo y en la tierra. También su nombre es el Hijo de Dios, en quien el Padre tiene toda la complacencia y nos dice: a Él oíd. Tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra, como el Cristo resucitado, es decir, el Cristo vencedor. Jesús eligió este pasaje de Isaías 61, 1 y 2, que anuncia el sublime objeto de toda su misión, su carácter divino y sus dotes especiales para ella, expresado en primera persona y tan singularmente adaptado a su primer anuncio en su capacidad profética, que parece como si el profeta lo hubiera preparado expresamente para ser anunciado en esta ocasión. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura
delante de vosotros. En este pasaje vemos que Jesús tiene ante sí un escenario de un mundo de personas vencidas, dominados, esclavizados, cegados, sin esperanza y sin quien pueda hacer algo por ellos. Un escenario donde aparecen como si fuera un hospital en medio de un campo de batalla, donde están todos los heridos en el campo de batalla y donde no pueden recibir sino solo calmantes a los daños que han recibido en la batalla que han librado. Este escenario es nuestro mundo real en el que vivimos y cómo vivimos en él. Ahora, este escenario no es ficticio, muy lamentablemente es real. En este escenario estamos postrados todos, sin excepción, los que hemos enfrentado esta batalla contra el imperio de la muerte. Lamentablemente, es una guerra que la hemos perdido. El imperio de la muerte es un monstruo de 3 cabezas, es real y ejerce su dominio mortal por medio de 3 ejércitos. Al frente de uno viene el diablo con todo su ejército de demonios, millones y millones de demonios para tentarnos, descarriarnos, atormentarnos, confundirnos, engañarnos, todas las artimañas habidas y por haber ejercidas para hacer el mal. El origen del mal es el diablo. Algunos se preguntan, ¿por qué existe el mal? Aquí tenemos la respuesta. El origen del mal es el diablo. Dios creó al diablo perfecto, perfecto en sabiduría, en poder, en autoridad, en misiones que Dios le encomendó, pero él engendró en su corazón la semilla de la codicia. Codició ser igual que Dios, codició el poder, la adoración que Dios recibía. Y esta codicia fue la raíz y la semilla del pecado, del mal. El diablo engendró el mal en su corazón. ¿Por qué existe el mal? Porque el diablo codició la persona de Dios mismo. Dios castiga el mal porque Él es juez justo, pero Dios no usa el mal ni promueve el mal. Al frente de otro ejército viene el pecado. Sí, así como el diablo en singular, en primera persona, es la cabeza de un gran ejército, el pecado es la cabeza de otro gran ejército. Este ejército, sorprendentemente, viene desde adentro de nosotros mismos. Ahí se forma, ahí se levanta y está compuesto por las innumerables formas de pecar. La Biblia dice en Marcos 7:20 al 23, porque lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen del corazón del hombre y contaminan al hombre. Dios no hizo al hombre pecador, no lo hizo malo. Dios creó al hombre perfecto y santo como Él es. Pero el hombre, en su libre albedrío que Dios lo creó, aceptó
y recibió en su corazón la semilla del pecado que el diablo sembró en él. La misma semilla, la codicia, para que él fuera como Dios. Y él aceptó y la recibió. Desde la primer pareja de seres humanos que Dios creó, Adán y Eva, ellos tenían la libertad de decidir y decidieron por creer al diablo. Y desde ahí y desde entonces el texto de Romanos 5:12 entró en vigor. Dice, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Bueno, nosotros tenemos una herencia de maldad, una esencia en nuestro ser, que es nuestra naturaleza pecaminosa, y de dentro de nuestro corazón sale todo lo que el diablo sembró en nuestros corazones, de tal manera que nuestra naturaleza, lo que somos en lo natural, somos como el diablo, sorprendentemente. ¿Qué es el pecado? La Biblia dice, el pecado es infracción de la ley. Así podemos establecer una connotación o podemos poner los parámetros del pecado. El pecado es infracción de la ley. Para tener una dimensión de estas vastas maneras de cometer pecado, tenemos una firme referencia en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Bueno, ahorita hacía mención de todas estas maldades que salen del corazón del hombre. Pero ahora imagínense cuando se conjugan, cuando se entretejen entre sí y se multiplican en una capacidad enorme de pecar. Bueno, la ley de Dios nos pone el parámetro, los márgenes, cuando el pecado se comete. Y Dios dice, para tener una dimensión de estas vastas maneras de cometer pecado, tenemos una referencia en los 10 mandamientos de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es cuando el pecado empieza a obrar, cuando nosotros formamos dioses ajenos a nuestro Creador. Segundo mandamiento, no te harás imagen de ninguna cosa que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate que de cada 7 días hay un día de reposo para que guardarás para mí. Acuérdate del día de reposo. Quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no adulterarás, no hurtarás. Noveno, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. Bueno, esos son los parámetros para saber el pecado es infracción de la ley. Y tenemos un potencial y una iniciativa para estar continuamente traspasando la ley de Dios. Ahora, la Biblia dice
que el pago del pecado es muerte. Bueno, nosotros podríamos tener un contentamiento quizás falso de decir, bueno, pues así soy, ni modo, así seré. Pero cuando tú conoces que la Biblia dice que el pago del pecado es muerte, muerte física. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Dios había hecho al hombre inmortal y se convirtió en una criatura mortal. Pero la muerte más aterradora es la muerte eterna. El pecado es muerte, significa separación de Dios. El hombre pecador nace y vive separado de Dios. Pero si él muere en esa condición, él entra a la eternidad en una separación eterna. Ese es el pago. Nunca más. En este mundo, por más pecador que una persona sea, él puede volverse. Dios lo puede perdonar. Dios puede aceptarlo. Pero una vez que traspasa la línea de la muerte, ya no hay regreso. Él entró en ese momento en una muerte eterna. Este es el pago del pecado. Al frente de un tercer ejército está el sistema de valores pecaminosos, que es este mundo donde desarrollamos todas nuestras actividades. Este mundo es un cultivo, un entramado donde el diablo con sus huestes de maldad, en complicidad con nuestras bajas pasiones, operan y nos arrastran sin excepción a todos, unos contra otros. Pecamos y hacemos mal. Toda persona, hombre, mujer, niños, jóvenes, adultos, pobres, ricos, cultos o incultos, religiosos o ateos, todos somos contaminados por este ambiente pecaminoso. Todos hemos caído en las garras de este imperio de la muerte y tenemos perdida la guerra. La Biblia dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que se vuelve, el que se arrepiente y hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Es decir, tendrá vida eterna al lado de su Dios, su Creador. Realmente en un escenario así no hay esperanza de vida, solo hay calmantes para sus dolencias. Pero de pronto se oye la voz de alguien que trae en sí mismo el poder de libertad, el poder de dar vida y salud. ¿Quién es? Jesucristo, el único vencedor del diablo, del pecado y de la muerte. Hay un texto en la Biblia, en Hebreos 2:14, que dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús bajó a nuestra humana debilidad y enfrentó el pecado y enfrentó los vicios pecaminosos de este mundo, enfrentó al diablo y enfrentó a la muerte. Y la resurrección significa victoria. Él es vencedor. Y Él vino para librar a todos los que por el temor de la muerte
durante toda su vida estaban sujetos a servidumbre. Por eso él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, pues la Biblia dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que se predica, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el vencedor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca lo confesamos para salvación. Eso significa que tú reconoces tu condición de estar oprimido, de estar quebrantado, de estar ciego, de estar cautivo, todo esto. Y reconoces que Jesús es el que Dios envió y que además Él tiene el poder para hacerlo. Si tú lo quieres confesar con tu boca, estas palabras, estos pensamientos, por medio de una oración, Dios está listo para oírte. ¿Quieres tú recibir en tu corazón a este Salvador todopoderoso? Él es la única esperanza que tenemos en este mundo antes de partir y recobrar la vida y empezar a vivir la vida en el significado esencial de su palabra. Vamos a hacer una oración. Yo te invito a que hagas conmigo esta oración. Bendito Dios, en este momento yo reconozco que me encuentro en medio de estas personas que tú describes, que están cautivos, que están oprimidos, que están ciegos porque no saben lo que espera después de la muerte. Yo creo que este Jesús, el Hijo de Dios, es el que tú enviaste. Y creo que cuando Él murió y resucitó, es el testimonio de que Él venció el pecado, venció este mundo, venció al diablo, venció la muerte. Y yo quiero aceptarlo como mi Salvador personal. Creo que Él pagó en la cruz la culpa de todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón de haber vivido hasta hoy como he vivido. Quiero salvarme. Quiero aceptar a tu Hijo Jesucristo. Señor Jesucristo, te hablo como el Señor y te hablo como mi Salvador personal. Entra a mi corazón. Cumple esta obra para la que Dios te envió. Yo quiero salvarme, quiero romper todas las cadenas del pecado, de la ignorancia. Quiero vencer el pecado como tú lo venciste. Vive en mi corazón como el Todopoderoso, como el que tienes el poder en el cielo y en la tierra. Vive en mí y dame salvación. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Continuamos con este tema.